Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta misma verdad se aplica a la vida cristiana. En el curso Una salvación tan grande, el doctor Ernesto Johnson trata con la experiencia de la salvación y el proceso de desarrollo en la vida del creyente. Continuamos en nuestro estudio de nuestro tema, una salvación tan grande. En el libro a los Romanos, Pablo está exponiendo la hermosa trayectoria de la salvación. En cierto sentido, en esta octava sesión, estamos llegando a un punto de partida nuevo, un punto de partida teológico. Me refiero a capítulo 5, versículo 12, porque hasta ahora hemos visto la condenación y la justificación. Ahora empieza el tema de la santificación, una vida abundante, una vida de victoria en Cristo. Y Pablo va profundizando hasta la profundidad del mal, nuestra relación con Adán, y luego comparando a Adán con Cristo. Los dos siendo como cabezas de razas. Adán siendo la cabeza de la raza humana. Ahí entró el pecado y quedó afectado todo ser humano. Pero Cristo viene siendo la cabeza de una nueva raza, la espiritual, la celestial. Y cuando en Él confiamos, cuando en Él depositamos nuestra fe, Dios nos coloca en Cristo. Él viene siendo nuestra cabeza, a quien le debemos nuestra fe, nuestra obediencia. Pablo, escribiendo a los colosenses, en capítulo 1, versículo 13, establece este tremendo cambio que hubo de Adán a Cristo. Cuando dice el cual, es decir, el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el reino de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo. Un traslado espiritual, real, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta nueva posición en Cristo tiene tremendas consecuencias para el creyente. Por eso intitulo esta sesión Nuestra posición en Cristo. Solidarios, solidarios con Él. La palabra solidaridad, solidarios, quiere decir mutuamente involucrados, es decir, unidos en un común fin, yendo hacia un común meta. Y así de esa manera Pablo está estableciendo desde la trayectoria de Adán hasta Cristo. Note 5:12, empezando Pablo esta sección que terminará hasta 8:39. Tenemos 3 capítulos y medio para desarrollar la salvación en el tiempo presente, con un vistazo, es cierto, hacia el futuro, pero 3 capítulos y medio dedicados así a la salvación nuestra. Textualmente 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no es difícil identificar a quién, por Adán siendo la cabeza, el responsable, y por el pecado, la muerte, él murió, y todos los demás, desde él, de Génesis 5, hay una lista de esos primeros, y cada uno vivió
y también engendró hijos y después murió. Y así es. Pero dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es un versículo controvertido. No entro yo en todos los problemas teológicos, pero creo que el impacto, el concepto es claro. Adán pecó. Cuando pecó él, la naturaleza humana pecó. Y de generación en generación, esa naturaleza contagiada viene reproduciéndose en personas pecadoras. Y por eso, en cierto sentido, no cronológico, sino genérico, yo pequé en Adán. Él como mi representante pecó y en él pequé. Naciendo yo, pues generaciones después, confirmé, ratifiqué eso en la primera desobediencia, tan pronta en la vida de cualquier ser humano. Quiero que noten que aquí la palabra el pecado viene en el singular, no en el plural. Hasta ahora hemos visto los pecados enumerados. En capítulo 1, de 29 a 32, vimos 22 pecados catalogados. Y también la lista no es completa. Son los muchos delitos, los muchos actos de rebeldía. Pero debemos saber que esos delitos, esos actos surgen de una naturaleza, vienen de una fuente, de un carácter así contaminado, vil, corrupto. Y por eso cuando Pablo habla del pecado en el singular, se refiere a la herencia adánica, a esa naturaleza vieja, el viejo yo, el mal genio que hasta aún nos arrastra a veces entre los mismos hermanos. Y por eso él dice, así se originó ese mal. Y pasó a todas las generaciones, porque realmente todos en Adán, compartiendo esa naturaleza unitaria, también pecaron. Pero introduce él en 13, en 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, el dador de la ley, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, Adán es tipo, es figura del que había de venir. Una referencia clarita a aquel que había de venir, como una cabeza nueva, dando introducción a una nueva raza. La salvación nos introduce en Cristo. Él es ahora nuestra cabeza y nosotros miembros de su cuerpo. Él nos sacó de Adán y nos puso en Cristo. Es cierto que persiste aún en el creyente evidencias de esa naturaleza vieja, y 6 en adelante tocará muy eficazmente el remedio del Evangelio para esos restos. Pero ahora tenemos un nuevo patrón, tenemos un nuevo modelo, tenemos uno que ahora mora y vive en nosotros. Y por eso a primer pensamiento uno va a pensar, pero Adán fue un fracaso rotundo, Cristo un éxito tremendo. ¿Cómo pueden estos dos compararse? Tremenda diferencia hay entre Adán y Cristo. Uno que nos involucró en la muerte y en el mal, en la condenación. El otro que nos sacó de ese fango del mal. Sin embargo, tienen en común esto. Los dos eran cabezas que dieron principio
inicio a dos razas distintas. Escribiendo Pablo a los Corintios en capítulo 15, versículo 45 en adelante, él así delinea estos dos. Cuando dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre era de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor del cielo. Y por eso el primer Adán, el postrer Adán. Adán, pero ahora Cristo, el celestial, el nuevo, el que ahora vive en nosotros y nos manda. Como creyentes, ¿cómo debemos agarrar esta verdad? No estoy en Adán, por débil que me sienta frente a cualquier tentación, estoy en Cristo. Dios lo afirma y a mí me toca creerlo. Ahora, de 15 a 21, por una serie de argumentaciones, de premisas puestas y también conclusiones sacadas de esas premisas, Pablo va estableciendo que antes estuvimos en Adán con todas las malas consecuencias, pero ahora estamos en Cristo. Pero él va en su argumento más allá de que Cristo solo canceló la herencia de Adán. Mucho más triunfo él, mucho más nos introduce en la vida, en la justificación y en la victoria. Y por eso él viene ahora razonando. Sígame en el texto. No es muy fácil seguir su argumento, pero para mí es el punto de partida teológico para capítulo 6. Capítulo 6, que es la magna carta de la libertad del creyente. Ahora, así, en 15 va el razonamiento de Pablo. Pero el don no es como la transgresión. Noten las palabras de contraste. Dos contrastes primero, en 15, en 16, y luego tres comparaciones, 17, 18, 19, y por fin la conclusión en 20 y 21. Transgresión trae culpa, trae dolor, trae pena. El don siempre trae gozo y gratitud. Adán nos involucró así en muerte. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, es lo que todo el mundo acepta, no se puede negar, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El contraste es, de uno murieron muchos, ahora de muchos cancelados por uno solo. Noten también el verbo abundaron. Vamos a ver el verbo reinar, triunfo, victoria. Abundaron en raudal. Y por eso Cristo viene y más que cancela, anula el impacto de Adán. En 16, el siguiente contraste. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Bastó solo una desobediencia para involucrar tristemente a millones de seres humanos. Pero el don, otra vez, producto de la gracia, disponible sin mérito o sin demérito, pero el don vino a causa de muchas transgresiones,
Tan fuerte y poderoso fue Cristo, el postrer Adán, que su propia vida, su única vida, canceló así la condenación de todos, dejando aquí provisión para la justificación. Y ahora Él sigue habiendo establecido lo que son los contrastes, tremendas diferencias entre las dos cabezas. Ahora tienen en común algo, pero otra vez por rumbos muy distintos. Pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, con la excepción de Enoc y Elías, y claro, la resurrección de nuestro Señor. Todo ser humano que jamás ha vivido ha muerto. Y si Cristo tarda, morirá usted. Y por eso tan cerrado el juicio de Dios sobre el pecado y reinó la muerte. Pero ahora veo aquí, mucho más reinarán en vida. No dice reinarán en el cielo. Sí, reinaremos con Él en el cielo, pero aquí mismo, Cristo morando en nosotros, dice, mucho más reinarán en vida, en su situación, en su circunstancia y en la mía, quizá la que me arrastra. Pero aquí la palabra me anima y dice que mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Pero noten lo que viene como una condición muy importante, porque la Biblia no enseña el universalismo ni el neouniversalismo, es decir, que todo ser humano al fin de cuentas será salvo y que nadie será condenado. La Biblia no lo enseña. Provisión amplia para todos, como vemos aquí, pero ahora especifica con mucho cuidado que los que reinarán en vida son los que reciben por fe, por obediencia, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En 18, una comparación más. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, la comparación por la justicia de uno, el postrer Adán, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, tan poderosa la obra de Cristo, tan fuerte y dinámica su vida, que Él ha hecho provisión suficiente para la justificación de los que reciben la abundancia y el don. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, en Adán él pecó, la naturaleza después, pecando individualmente en cada caso, constituidos pecadores en Adán. Y esta es la verdad libertadora que nuestra fe tiene que agarrar. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La comparación, una desobediencia resultó en todos los desobedientes. Ahora, de uno obediente se hacen muchos obedientes, justificados. ¿Qué tal lo del pecado? Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley era como una naturaleza latente, pero cuando Dios dio la ley provoca así el pecado latente. La ley define el pecado y también da el juicio que le corresponde. Y por eso dice que la ley provocó porque trajo el conocimiento del mal. Pero una vez más, Cristo transciende, supera hasta las más nefastas consecuencias de Adán. Dice, sobreabundó la gracia
La gracia excede, supera, sobrepasa todo lo que el pecado hace y aún provocado por la ley. Y en versículo 21 da una conclusión que es como la base para Romanos 6:1. Cuando Pablo entra de lleno en lo práctico de la relación del creyente en Cristo, con lo que podremos decir los vestigios y también la dinámica de la vida vieja que persiste aún en nosotros. Dice, sobreabundó la gracia para que, así como el pecado reinó para muerte, eso está bien claro, bien evidente, bien comprobado, así también la gracia. No el esfuerzo humano, no el deseo humano, sino más bien la gracia reine por la justicia, siendo una vida nada menos que la vida de Cristo. Una santidad no humana con sus muchas fallas y muchos defectos, al contrario, la justicia de Cristo mismo. Otra vez repito, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios ha hecho amplia provisión para que aún aquel que nace hijo de Adán, que vuelve a nacer hijo de Cristo, pueda en Cristo triunfar. La gracia reina. La victoria que Él nos da en base no de nuestros esfuerzos, no de nuestro conocimiento doctrinal. Nos da la victoria en base de una fe que toma la gracia disponible y va viviendo confiado en Él, que es más que vencedor. 6:1 realmente marca el nuevo capítulo, pero como saben, en el texto original no hay semejante división. El argumento sigue. En capítulo 5, Él ha establecido la solidaridad nuestra con Cristo. Él dio un golpe cósmico a la vida vieja. En Adán, quien nos involucró en la muerte, en la condenación y en la miseria, ahora no pertenecemos a Él. Dios nos ha trasladado en el reino de su amado Hijo. Estamos en Él, disponibles para nosotros todos los recursos de quien reina en nosotros, la gracia reinando para vida eterna. Vida eterna en el sentido de la calidad de la vida de Dios. Vamos ampliando esto en capítulo 6. Pero ya en vista, a causa de esa solidaridad con Cristo y también el hecho de que no nos corresponde relación alguna con Adán en términos de nuestra posición ante Dios, Él hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Cuál es la consecuencia de esta unión con Cristo, esta solidaridad con Él? ¿En qué va a resultar? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Note, es singular. Tiene que ver dando rienda suelta a esta naturaleza adánica que persiste en nosotros. Sin embargo, por la cual provisión amplia hay en Cristo para neutralizar, anular su poder, su dominio, su tiranía sobre nosotros, perseveraremos en el mal genio nuestro para que la gracia abunde. Contesta él con
toda categoría fuerte, en ninguna manera. Pablo en capítulo 6 nos introducirá en lo que es el camino hacia la victoria. Pero él proyecta la victoria de capítulo 6 en base de nuestra solidaridad espiritual y real con Cristo Jesús. En Adán no, en Cristo sí, victoria nuestra. Así concluimos por hoy. Hasta la próxima lección, cuando el Dr. Johnson nuevamente comparta verdades sobre la vida crucificada y resucitada en Cristo, clave para disfrutar en forma plena nuestra salvación.